Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo tema el día de hoy. Vamos a presentar el capítulo número 3 del libro de metodología de investigación. El tema es planteamiento del problema cuantitativo. ¿Qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? O sea, en sí, una vez que ya nosotros tengamos plasmada una idea de investigación y el científico, eh, uno como estudiante o algún experto profundizado en el tema en cuestión del enfoque cuantitativo ya está óptimo, o sea, ya se encuentra en condiciones para plantear el problema de investigación. De nada sirve contar con un buen método, si mucho entusiasmo, si ¿qué hace que yo tenga mucho entusiasmo? Este, cuente con un, un método muy bueno, pero y si yo no lo sé investigar, ahí va a estar el problema. Para eso debe estar uno en condiciones de plantear el problema. Ya, en realidad, para plantear el problema no es en sí, sino afirmar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea del planteamiento del problema en ocasiones puede ser inmediato o casi automático, o bien puede llevar una considerable cantidad de tiempo. Depende del tema de investigación, o sea, si es una investigación muy grande va a llevar una cantidad de tiempo, ¿cierto? Eh, de ello también depende de cuán familiarizado uno esté con este investigador, con el tema a tratar, con la complejidad de la misma idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales. Según el empeño que nosotros pongamos y las habilidades personales que uno ya más o menos se plantea, podemos llegar a, cómo es a plantear el problema. Ya. Seleccionar un tema o una idea no lo coloca inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá de recolectar, con cuáles métodos y cómo se analizará los datos que obtenga. Antes necesita formar el problema específico, en términos concretos y explícitos, ya que de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Ya, seguimos con otro tema. Vamos a hablar sobre los criterios para plantear el tema. Los criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación son que el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. El problema también debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad, o sea, sin un conflicto o algo. Debe ser clara la pregunta. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de cómo se relaciona con puntos suspensivos, etcétera? El planeamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, que la factibilidad de observarse en realidad única y objetiva. Por ejemplo, si alguien piensa en estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, por ejemplo, este es un tema. Esta persona está planteando un problema que no se puede probarse empíricamente, pues lo sublime y lo del alma no son observables, algo que no se puede ver. Claro que en un ejemplo más extremo, pero nos recuerda que es un enfoque cuantitativo, trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad. O sea, debe limitar estos aspectos, no excederse, no ser tan extremo. Eh, Tenemos otra pregunta. ¿Qué elementos contienen el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo?
Ya, ¿cuáles son estos elementos? Los elementos para plantear un problema son 5 y están relacionados entre sí. El primer elemento, los objetivos que persiguen la investigación. Ya. Objetivos de la investigación. En primer lugar, es necesario establecer que lo que pretende investigar, o sea, lo que pretende buscar la investigación. Es decir, que cuáles son sus objetivos hacia este problema. También hay investigaciones que buscan, ante todo, contribuir y resolver un problema en especial. Tal caso como debe mencionarse cuál es y de qué manera es el estudio que lo ayudará a resolverlo. Y otras que tienen como objetivo principal son probar una teoría, o sea, con algo que ya está planteado, y aportar con una evidencia empírica, evidencia empírica a favor de ella. Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación cuantitativa, y deben ser susceptibles del alcance con las guías del estudio, y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen requieren ser congruentes entre sí. Ya. Justificación de la investigación. Además de los objetivos y las preguntas, la investigación es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, el para qué y el por qué del estudio. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un solo propósito definido, pues no se hacen simplemente por el capricho de una persona, sino que se lo hace porque debe ser suficientemente significativo para que se justifique una realización de este problema. Además, en muchos casos hay que se tiene que explicar por qué es más conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se deberían en ella. Preguntas de investigación. Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se va a estudiar. Al hacerlo en forma de preguntas se siente una ventaja de presentarlo de manera directa, lo cual lo minimiza la distorsión. O sea, las preguntas representan el qué de la investigación. O sea, es la pregunta. O sea, el qué. Como lo dice. No siempre en la pregunta o en las preguntas se comunica el problema en su totalidad. O sea, no es que de una planteamos la pregunta y lo vamos a conocer enseguida en su totalidad, no. O sea, no lo expresamos en su totalidad con toda su riqueza y contenido. A veces la fórmula solamente es el propósito del estudio. Aunque las preguntas deben resumir lo que se habrá de ser la investigación al respecto. Los criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. La investigación se llegará a ser conveniente por diversos motivos. Tal vez ayude a resolver un problema social, o a construir una nueva teoría, o a generar nuevas inquietudes de investigación. O sea, a partir de esta investigación pueden nacer demás investigaciones. Lo que algunos consideran relevante para investigar puede no serlo para otros, pero para unos sí. En respecto a ello suele diferir una opinión de las personas. Sin embargo, es posible establecer criterios, pero estos criterios deben ser constructivos para poder evaluar la utilidad de un estudio propuesto, los cuales evidentemente son flexibles. A continuación les voy a decir los criterios. Uno podría ser el problema debe expresar una relación entre dos más conceptos o variables. El problema debe estar formulado como una pregunta claramente sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué efectos? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de qué? ¿Cómo?
y cómo se relaciona con él. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la facilidad de observarse en la realidad única y objetiva. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, por ejemplo, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues lo sublime y el alma no son observables, algo que no se puede ver. O sea, cuando el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que el enfoque es cuantitativo, trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad. Ya. Estos fueron los criterios de... Ahora vamos a ver la viabilidad de la investigación. Además de los elementos anteriores, es necesario considerar otro aspecto importante, el planteamiento del problema. La viabilidad o factibilidad misma del estudio. Para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de los recursos financieros, humanos y materiales que lo determinarán. En la última instancia, los alcances de la investigación. Asimismo, resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto. O sea que siempre y cuando la investigación debe estar a nuestro alcance, por ejemplo en el aspecto económico, si tenemos los recursos y materiales necesarios para poder realizar una investigación. Nos tenemos que preguntar de manera realista, o sea, tenemos que ser reales. ¿Es posible llevar a cabo esta investigación? Tenemos que hacer nuestra pregunta. Y también otra pregunta, ¿en cuánto tiempo tomará realizarla? Porque como lo dijimos anteriormente, esto necesita de mucho tiempo, ¿no? Para realizar una investigación no es que vamos a coger y solo por capricho vamos a hacer una investigación a veces que no está bien hecha, no está bien planteada, no tiene ni una idea por lo menos. Ya. Bueno, tenemos otro punto, la evaluación de las o sea, este es otro elemento, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Es también importante que consideremos respecto de nuestro problema de investigación los siguientes cuestionamientos. ¿Qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta de estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? ¿Qué se ha olvidado? Las respuestas a estas interrogantes nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación, hacia dónde se enfoca en la evolución del estudio del problema y qué expectativas, nuevas perspectivas podríamos aportar a esta investigación. Sin embargo, este elemento del planteamiento solo se lo puede incluir si el investigador ha trabajado anteriormente o se encuentra vinculado en el tema de estudio y este vínculo, este conocimiento a él le permite contar con una clara perspectiva del problema. A indagar de no ser así, la evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema se tendrían que llevar a cabo después de haber hecho una revisión más completa de la literatura, la cual es parte del siguiente paso en el proceso de la investigación cuantitativa. Consecuencias de la investigación. Aunque no sea con fines científicos, pero sí éticos, es necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias del estudio. Por ejemplo, imaginemos que se piensa realizar un estudio sobre el efecto de un medicamento. Puede ser una droga, pero medicinal, ya, por ejemplo. Muy fuerte o puede ser también no tan fuerte. Ya, que se usa en el tratamiento de alguna clase de esquizofrenia o de otra enfermedad que sea fuerte, ¿no? Aquí habría que reflexionar sobre la convivencia de efectuar o no la investigación, lo cual lo contradice el postulado de una investigación científica. No estudia aspectos normales ni fórmula juicios de este tipo. No lo hace, pero tampoco significa que el investigador no pueda decidir si se realiza o no un estudio.
porque esto ocasionaría efectos perjudiciales para otros seres humanos. Ya de lo que ahí se habla es de suspender una investigación, por lo que por cuestiones de ética personal y de no llevar a cabo estos estudios, la decisión de realizar o no la investigación puede acarrear una decisión personal que lo concibe. Desde el punto de vista de los autores, también es un aspecto del planteamiento del problema que debe ventilarse. La responsabilidad es algo muy digno de tomarse en siempre cuando se va a realizar un estudio. Respecto a esta cuestión, actualmente la investigación sobre la clonación plantea retos muy interesantes, ¿no? Algunos de los estudiantes les resulta muy complejo determinar y delimitar el planteamiento del problema. Respecto de esta cuestión, actualmente la investigación sobre la clonación se plantea muchos retos e intereses, o retos muy interesantes. Bueno, ya tenemos un poco claro sobre el planteamiento del problema cuantitativo. El planteamiento de investigación cuantitativa, ya una vez que nosotros hayamos planteado la idea de investigación, como se los dije anteriormente, ya se encuentra uno en condiciones para plantear el problema de investigación. Le voy a hacer un resumen. También vimos lo que es el criterio para plantear el problema, los criterios cuando debemos expresar una relación entre dos más conceptos variables, qué elementos también contiene el planteamiento, los objetivos. Tenemos que tener claro que los elementos que contiene el planteamiento del problema de investigación son los objetivos de las investigaciones. También tenemos los criterios para plantear el problema, ¿qué vamos a plantear en el problema de investigación cuantitativa? ¿Qué es lo que vamos a plantear? Vamos a plantear los criterios, también los elementos, objetivos de la investigación. Este es uno de los elementos, de los primeros elementos. Las preguntas de investigación, este es otro elemento. También tenemos las justificaciones en la investigación, los criterios para evaluar también la importancia potencial de una investigación y la viabilidad de la investigación. También por último tenemos la evaluación de los deficientes y deficiencias en el conocimiento del problema. Y por último tenemos las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la investigación? Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias. Espero que me sepan disculpar si hay algún error, un error cometido o al momento de hablar. No sé si me expresé bien. Muchas gracias. That's it, Brian?